Tomados de la mano, como asustados, tanteando en la oscuridad, Amanecer y Tilolilo avanzaron por la gruta. Querían llegar hasta el sitio donde se encendía la luz. Sentían como si una fuerza superior los impulsara hacia allá. La humedad de las paredes y el frío que se sentía en la cueva no les hacía desistir su empeño. Más bien, les daba ánimos para continuar. Ni siquiera el aleteo de los murciélagos que volaban en el interior como buscando la salida les infundía miedo. Estaban convencidos de que allá, en el fondo, había algo extraño. Por esa razón, cuando un búho tocó con sus alas la cabeza de Amanecer, ella no sintió miedo. Era la primera vez que Mimín, el French Puddy blanco, no aparecía en el sueño. Extrañado de no verlo, el niño le preguntó por qué no estaba con ella. Entonces Amanecer le dijo que en el momento en que fue sacada de su cama para ser conducida hasta la terraza donde había descendido el objeto volador, el perro no estaba en su pieza. Tampoco estaba Luna, mi gatita, le dijo. Tilolilo, comprendiendo la falta que a la niña le hacía al animal, la consoló diciéndole que Mimín debería encontrarse triste en la casa sin sentir su presencia. Continuaron caminando, pero debido al oscuro de la gruta avanzaban poco. Los pies resbalaban en las piedras húmedas, haciéndolos caer. Para evitar esas caídas, se agarraban con las manos de las paredes. El frío del agua que chorreaba desde el techo les congelaba los dedos. Por un momento Amanecer sintió que no era capaz de continuar, pero Tilolilo, que estaba acostumbrado a recorrer senderos inhóspitos. Cuando en Sueños Amanecer conoció el bosque es una novela infantil, José Miguel Alzate, su autor, escritor caldense, hombre muy reconocido. Bienvenido primero que todo, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, hombre, Ariel. Sí, bien, aquí agradecido con usted por esta oportunidad que nos da de mostrar pues otra obra mía, distinta a la que siempre se han hablado, ¿no? Y es una obra que tiene para mí una connotación muy importante porque es totalmente distinto a lo que yo he escrito en literatura antes. Ya luego hablaremos de esto. Pues vemos que es un libro dedicado a los niños, infantil. Usted ahora me va a decir hasta qué edad los niños. Y yo les hago la presentación, ahí están observando, de fácil lectura, buen tamaño de letra, diría yo. Inclusive trae hasta imágenes, láminas, que son las que están viendo ahí, que recrean un poquito al lector para que deje volar la imaginación. ¿Niños de qué edad a qué edad? Mire, este libro, cuando el señor Amanecer conoció el bosque, es la historia de una niña que tiene 6 años y un niño que tiene 4 años. Ellos se encuentran a través de los sueños, es muy onírico, en un bosque. El niño llega en una alfombra voladora. La niña llega conducida por los sueños. Algún día llega montada en un caballito, otro día llega en una nave espacial que se le aparece en la terraza de la casa una noche y la recoge. Entonces es un libro para niños entre los 4, 5 años hasta los niños de 80 años. Así. Quienes han leído los mayores este libro me dicen que es un libro que tiene ese encanto de la niñez, de los recuerdos, de la infancia y lo más importante es el lenguaje de la ternura. Que el lenguaje de la ternura es donde el escritor tiene esa capacidad de convertir en alma en un río de palabras hermosas que van fluyendo cuando está frente al computador para contarles historias a los niños que los llena con la imaginación, despertando en ellos lo que llama la capacidad de asombro. Ese libro tiene eso. En el capítulo que yo leí para comenzar a hablar sobre este libro, pues se mostró cuál es el lenguaje. Y es un libro que le enseña a los niños, primero que todo, a querer la naturaleza, a cuidar los ríos, a no talar los árboles, a no echar basuras en las lagunas, en las calles, pero además les enseña principios y valores. Y el libro les habla de cómo hay que querer a los ancianos, cómo hay que cuidarlos, protegerlos y ayudarlos. Les enseña que a los padres se les debe obedecer, que al padre hay que respetarlo y darles mucho amor, porque ellos nos dieron a nosotros eso para formarnos como seres humanos. Y el mismo libro le está enseñando a los niños que hay que querer mucho a los animalitos, hay que cuidarlos, hay que darle alimentico, hay que protegerlos para que no se mueran, que son un regalo de la naturaleza, y que la naturaleza misma hay que cuidarla. Y en la novela, que es una novela muy infantil, a través de todo el recorrido que ellos tienen, pues durante ese tiempo en el bosque, ellos se encuentran con la naturaleza, la riegan, le echan agüita, limpian las maticas, y a los animalitos los cuidan cuando ven una ardillita, un palomito. Y la niña, que se llama Amanecer, tiene 2 animalitos que son su vida, que son un gatico y un perrito. El perrito es un ejemplo de blanco. Y el gatico es un gatico muy lindo que se llama Luna, una que se llama Luna. Entonces, eso le enseña a los padres que han leído el libro y lo leen a los niños, a que a los niños se les da un animalito y les lleva a ser más tiernos,
despiertan en ellos esa ternura que hay escondida en el alma del niño, que es la ternura. Y a los mayores les decía que hay que darle esas cosas para que los niños crezcan formados en valores y expresando sentimientos hacia los seres sintientes, como son los animales, y el respeto hacia las personas, ya que La es más importante. naturaleza, todo. Eso está muy bien. Yo quiero hacer un paréntesis ahí y preguntarle, ¿por qué usted ha escrito de todo lo que yo he podido leer? Es un escritor consagrado, nació escritor. Ahora viene con literatura infantil, claro, hasta los 90 años, porque ahí es donde más nos gusta a nosotros leer sobre todo. Recordar la infancia y lo que vivimos en los fans. ¿Cómo empieza esto de meterle literatura infantil a lo que todo yo venía esto que haciendo? lleva? Usó una palabra que me trae al recuerdo a César Montoya Ocampo, un gran escritor caldense, el último que nosotros teníamos de los grecocaldenses, y que cuando él hizo la presentación en Aranzazu de un libro mío que llama Aranzazu, Historia de sus Valores, Historia, él dijo esa palabra, dijo: José Miguel Alzate nació escribiendo y escribiendo morirá. Y yo le digo, yo desde muy niño sentí la pasión por la palabra. ¿Y qué me indujo a mí a escribir literatura infantil? La mayoría de los escritores se especializan en algo, en literatura infantil o en literatura de denuncia o en literatura histórica, en novela que tenga otras connotaciones sociales. Pero hay escritores que se doblan y como la facilidad que escriben un libro infantil, escriben un libro de historia o escriben una novela ya más actual de los problemas sociales que refieren la historia, que esté llena de lenguaje escatológico también, de palabras vulgares. Esto no lo tiene. Y yo pasé de escribir una novela que tiene 4 connotaciones, que son para mí la histórica, la política, la de denuncia y la de histórica, política, denuncia social y erótica, muy erótica, con escenas subidas de tono, pero tratadas en un lenguaje que es totalmente, como decía Mario Vargas Llosa, para que tuviera trascendencia el lenguaje, saber manejar el erotismo, no hacer una cosa ordinaria de sexo, no, es la belleza del sexo manejado a través de la palabra con el encanto de la poesía. Entonces de ahí paso de una novela que tiene palabras vulgares de alto calibre, que tiene un lenguaje también escatológico y que va contando la historia de un pueblo y a la par va contando un amor, una pasión que despierta a una mujer muy linda en alguien y que esa muchacha muere, pasar a esta novela. ¿Y yo por qué decidí escribir esto? Porque desde muy niño me formé leyendo a los grandes autores de la niñez, a Charles Perrault, a los hermanos Grimm, a Hans Christian Andersen, a Jairo Aníbal Niño, a Fernando Soto Aparicio, que tiene una novela linda que llama Gasmodeo, a escritores como el mismo Rafael Pombo, que escribió cosas tan lindas como la de Simón el Bobito, todo eso. Y leyendo eso fue que le cogí tanto amor a la literatura, tanto amor a los libros, tanto amor a la palabra, y yo pensé que tenía que ser escritor estando muy niño. Y un día, a mí jamás se me olvida, vino a Manizales Jairo Aníbal Niño, y cuando venía para Manizales a presentarse en el Banco de la República en una conferencia, ante un grupo de 200 niños escogidos en los planteles educativos de Manizales, los más destacados, que tuvieron la oportunidad de conversar con Jairo Aníbal Niño. Cuando Jairo Aníbal iba a venir, me llamó y me dijo: José Miguel, voy a estar en Manizales hablando con él y lo invito para que me acompañe. Y yo lo había leído mucho y la admiración mía por Jairo Aníbal Niño era muy grande. Claro. Y yo lo acompaño. Y cuando veo a Jairo Aníbal Niño rodeado de 200 niños, con una capacidad de despertar en ellos el asombro, contándoles historias tan maravillosas, una hora en la cual no se escuchó, como se dice, el zumbido de una mosca, porque los niños eran absortos, lelos, escuchándolo, con esa magia que tenía él con la palabra, con la forma de contar historias, con todo ese lenguaje hermoso, tierno que le salía del alma para expresarlo, y esos niños así. Yo dije, yo también tengo que hacer eso algún día, porque yo también leí mucha literatura y porque yo ya estaba escribiendo este libro. Claro. Y entonces logré que ese mismo lenguaje me fluyera del alma para escribir esas historias de niños. Y me llevé una gran satisfacción, porque yo le mandé el libro a Fernando Soto Aparicio, novelista que no solo es de corte social, de denuncia, de las cosas del país muy actuales, sino que también escribió una literatura para niños hermosísima. Yo tengo todos los libros de literatura infantil, es impactante leerlo, por lo que les comunica, les transmite a los niños. Entonces, cuando él conoció este libro, me escribió estas palabras, que a mí me llenaron de mucho orgullo, de mucha alegría. José Miguel, he estado leyendo con deleite su novela sobre los sueños de amanecer. Es una historia muy hermosa, la de los 2 niños que se encuentran en un bosque para compartir sus sueños. Tiene los elementos de la fantasía
que es el mejor material de lectura que se le puede dar a un niño. Además les enseña a cuidar la naturaleza, a querer a los animales y a respetar a los mayores. Hay en su libro una alta dosis de ternura y esto lo hace atractivo. Usted ha sabido interpretar el corazón de los niños. Los ubica en un mundo maravilloso, poblado de pájaros, ardillas, flores, mariposas, elementos que llenan el espacio donde transcurre la historia. Amanecer es para mí una niña dulce que alimenta su alma con esas historias fantásticas que la mamá le cuenta, y Tilolilo, un niño triste que encuentra en Amanecer a alguien que le brinda cariño. Entonces yo creo que este libro, Hombre Ariel, es la recristalización de ese sueño. Pero ¿por qué nació el libro? Alguien se podría preguntar ¿por qué nace el libro? Cuando yo siento esa necesidad de hablarles a los niños, de utilizar la palabra para transmitirles a ellos felicidad, la alegría, para despertar lo que he llamado la capacidad de asombro, yo recordé que mi niña, mi hija mayor, hoy tiene 30 años, 31 años, cuando estaba en esa edad de los 6 años, ella soñaba con un amiguito imaginario que llamaba Tilolilo. Y ella se despertaba a las mañanas, iba hasta la cama de nosotros, la mamá y yo, y nos decía, papi, anoche soñé con Tilolilo. Y yo le preguntaba, hijita, ¿qué soñó con Tilolilo? Y comenzaba a comentar esas historias muy llenas de fantasía. Y yo decía, esto hay que llevarlo a algún libro. Y una vez en Armenia me senté y comencé a darle vida a este libro, contando esas historias, muchas de ellas vividas por mi hija, pero lo demás fruto de la imaginación. Este libro es que cuando la imaginación llega, uno se desborda y uno no sabe dónde lo puede llevar, porque va fluyendo y fluyendo los hechos, los sucesos, las palabras, y uno no sabe cómo termina un libro de esos, ni cómo, de dónde sale tanta imaginación que uno pone ahí, que hay el bosque de los sueños, que hay el camino de las tunas, que llega Claro. la alfombra voladora, al bosque de dejar el niño, cómo lo raptan el pueblo, la mamá sabía que iba para allá, cómo lo rescatan cuando caen en la cueva. Y lo Claro que sí. Es fascinante escuchar a un escritor tan apasionado como José Miguel Alzate y con opiniones tan importantes de escritores, de gente que conoce literatura, que son sociales inclusive en todo su camino, que han terminado escribiendo también en literatura infantil. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted ha sido, por lo menos para mí, uno de los hombres más conocedores de vida y obra de el amigo Gabriel García Márquez. Esto no termina teniendo algo de todo ese, digámoslo así, bagaje o rastro que uno de tanto estudiarlo, leerlo y todo, pues terminará como Gabo. Yo creo que sí, hombre, yo creo que sí, porque es que la imaginación no se despierta cuando he venido leyendo autores que tienen una sorprendente capacidad de imaginar cosas y contarlas. Y entonces cuando uno lee 100 años de soledad, tiene esa magia de encontrar a Remedios la Bella, por ejemplo, la niña que se va para el cielo, sube al cielo envuelta en las sábanas que la lleva a extender en el patio a la abuela Úrsula Iguarán para secarlas después de lavarlas. Pero cuando él cuenta cómo es la muerte, por ejemplo, cuando Rebeca mata de un tiro a José Arcadio, sí, señor, y cómo pone la sangre a salir desde la casa y va saliendo, baja las escalas, da la vuelta por las calles de los Turcos, cruza por el frente de la iglesia hasta que llega y se mete el chorro de sangre a la casa grande, donde está Úrsula Iguarán en la cocina en ese momento preparando las empanadas. Eso es imaginación, de cómo hace este hombre para sacar de la imaginación cosas tan sorprendentes, como la peste del insomnio, el aguacero que duró 4 años, 3 meses y 12 días. No me diga más, usted contagia a cualquiera, no me diga más, mi querido maestro, escritor caldense José Miguel Alzate. Es emocionante, la verdad, para los que nos gusta la lectura y para cuando uno se encuentra con escritores y ellos hablan, en el caso de Gabriel García Márquez, y uno ha tenido la oportunidad de hacer ese mismo recorrido en literario, uno se contagia y es como quien dice más y toda esa cosa, ponga. Es fascinante. Yo le quiero preguntar, aparte de esto, talleres de literatura, esas exposiciones, esas oratorias que se pueden llegar a hacer en torno a la literatura caldense, recordando el libro que usted escribió de Aranzazu, inclusive, en fin. ¿Cómo va todo ese proceso? ¿Dónde queda o qué sigue? Hombre, yo creo que lo más importante para un escritor es cuando su pensamiento logra trascender y su obra viene a ser estudiada y leída por todo tipo de públicos. Yo me llevé una grata sorpresa empezando por este libro. Yo estuve, por lo regular, todos los años la alcaldía de Aranzazu me da un contrato de 2-3 meses para dictar la cátedra de historia de Aranzazu en mi pueblo, para enseñarle la historia a los estudiantes que vienen a salir ya desde los grados 6º hasta el 11º,
que conozcan un poco, primero que todo, la historia de su entorno geográfico, donde nacen, donde viven, donde hacen realidad sus sueños, para que después conozcan la historia de la región, la historia nacional, la historia universal. Entonces, cuando estaba dando las clases, alguna profesora de primaria me dijo: José Miguel, ¿usted por qué no va y le habla a los niños? Yo leí su novela y es una cosa muy linda y le habla a los niños. Y yo fui a esos niños y lo hice como un reto. El reto de saber que cuando escuché a Jairo Aníbal Niño hablándole a los niños, logró conquistar con la palabra. Claro. Yo tengo que ser capaz de hacerlo también. Y yo llegué a hablarles a niños de primero, segundo y tercero primaria en mi pueblo. Y yo me aterraba que ellos, cuando comenzaba a contarles yo historias que había leído en la literatura de otros autores, y cuando me puse a contarles la historia de este libro, no sé por qué este libro despertó tanta pasión en los niños. Y en 3 charlas que tuve, yo recuerdo cuando terminaba de contarles la historia de Tilo para motivarlos a que leyeran el libro, a que se adentraran en sus páginas, a que vivieran esas cosas que viven estos 2 personajes que podían ser ellos, ¿cierto? Los niños me dicen: yo quiero tener ese libro. Y la profesora me dice: déselos que los lleven a la casa, a ver si papá los compra. Y en otros días vendí 50 ejemplares a niños de esa edad. Le comentaba eso a un amigo, un gran poeta caldense que viene a Maya, y me decía: con ese libro usted ya queda en la mente de los niños para toda la vida. Nunca lo van a olvidar, porque es un libro que tiene mucho de eso que se llama tocar el alma del niño. Pero que cuando lo ve el lector adulto, tocar también el alma del niño que fue, que es lo más importante, lo que han dicho cuando escriben sobre este libro. Buena falta le hace en la actualidal al mismo sistema de educación para que metamos más literatura, para que leamos más, porque es que cuando no lo hay, termina el joven con el dispositivo, el celular, la tableta, el computador, mirando lo que inclusive no le va a aportar absolutamente nada. ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto cuando una persona lee? Cuando un niño empieza a leer y crece en medio de la literatura, ¿qué características? Yo cuando comienzo a hablarles a los niños siempre les digo una palabra: vea, niño. Hay una frase muy famosa que dice que cuando un niño se mete en las páginas de un libro, ese niño adquiere nuevos valores y nunca en la vida va a empuñar un arma. O sea, es un elemento que le abre al espíritu una capacidad de entendimiento y una posibilidad de crecer. Y esa posibilidad de crecer al niño le da una connotación distinta del mundo. Y dice: yo tengo que hacer algo por la gente. Entonces, la lectura es tan importante que transforma vidas. Y yo digo, porque uno cuando habla con una persona que le cuenta alguna cosa, transforma una vida. Me dice: un libro me transformó a mí, un libro me puso a pensar así, un libro me sacó de una situación difícil, un libro logró tal estas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es la literatura. Y si la enseñamos desde la edad primera, si los niños comienzan, como siempre se hace, a leer las historias de Jacobo Paseador, las de Simón el Bobito, todas las que cuenta Hans Christian Andersen, que son maravillosas: Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos, Claro. Aladino y la lámpara maravillosa. Y esos niños comienzan a leer eso y les va calando en la mente la imaginación y dicen: ¿cómo hace esa gente para escribir cosas tan lindas? Y hay niños que empiezan escribiendo. Y por lo regular, el escritor es alguien que desde muy niño le mostraron un libro, se interesó por el libro y cogió que se llama pasión por la lectura. Esto es. Diseñadores de pensamientos, de ideas, constructores de una nueva sociedad, opinadores, gente interesada siempre en sacar de adentro lo que muchas veces los dispositivos celulares no dejan, porque el celular lo que te deja a ti, papá, mamá, hijos, o en fin, es cosas que llegan desde acá hacia acá y no más. Y necesitamos sacar desde el fondo del alma estos fenómenos tan importantes como la literatura, en este caso literatura caldense. Estoy con José Miguel Alzate. San Rafael de los Vientos es también una obra literaria de su puño, letra y tinta. Hábleme de esa. A ver, San Rafael de los Vientos es una obra, una novela que nació por el deseo de uno contar la historia del pueblo donde nació, pero de una manera recreada a través de la prosa y de la imaginación. La novela está estructurada en 2 niveles narrativos. El primero es contando la historia del pueblo desde fundación a un campesino o la colonización antioqueña. Esos primeros pobladores se llegaron a fundar el pueblo, cómo llegaron. Entonces hay un anciano que va contándole esa historia al hijo. Y ahí hay personajes imaginarios, hay nombres propios reales, hechos reales y otros productos de la imaginación, porque era necesario para estructurar un libro que tuviera atractivo literario. Claro. Y en el otro polo narrativo es la historia de una mujer muy hermosa que llegó a Aranzazu, es imaginaria desde luego, y ella llegó
porque era agente secreto de la policía y llegó traída por un teniente que vino a trabajar al pueblo que la había conocido en otro municipio. Y se inventó una historia sobre un personaje de Aranzazu que se llama Juvenal Bustamante, que es el personaje central de la novela, que es un contestatario, es un tipo que no cree en Dios, no cree en la política, es un tipo que tiene una connotación social porque le sirve a la gente, es la voz de los que tienen voz, habla por ello, exige respeto, exige que haya igualdad social, y este personaje termina enamorado de esa mujer tan hermosa, siendo él una persona que no tiene mucho atractivo físico, pero la conquistó a ella no solamente por su inquietud mental, por la facilidad de expresión que tenía, por la forma en que la trataba con la palabra, sino con eso que él hacía socialmente, de hablar por los que no tenían voz. Si él pasaba por una EPS, por ejemplo, y había una cola de gente pidiendo una cita o para reclamar una fórmula, Sí. y a él veía que una persona de edad mayor no la atendían, y fue y habló por ella y denunció esos casos. Ese era Juvenal Bustamante. Y entonces en esa historia de amor va intercalada la historia del pueblo, hechos reales, Claro. tomados de la historia que había escrito. Pero la historia tiene un final triste. ¿Por qué? Ella muere, la matan, la mata el teniente que llegó llegó al pueblo y la hizo venir a ella para tenerla cerca y poderla enamorar. Y ella resultó enamorándose de San Rafael, de Juvenal Bustamante, por razones que no las explico aquí, pero están en el libro. Claro. Secundarias, desde luego, no las primarias, porque sí, las razones era la inteligencia que tenía él. Yo le quiero Entonces ella se considera mucho que la mujer se fijaba primero en un físico y no en la inteligencia. Yo le quiero preguntar, cuando usted comienza a escribir, usted ¿sabe que como en este caso va a matar el protagonista o va surgiendo a medida que va pasando? La novela siempre tiene un desarrollo. Uno empieza y no sabe a dónde lo va a llevar el tema. Uno comienza a crear historias y uno no sabe en qué va a terminar y cuándo sorpresivamente a la imaginación le da el punto preciso para ¿Y por qué le dio por matarlo? Porque era necesario darle a la novela una connotación trágica. Y porque ese amor tan grande que sentía ese teniente de la policía, y viendo que lo desplazó una pava que para él era un don nadie, y ella le decía, es que tiene más inteligencia que usted, no se vale de un uniforme para hacerse que la gente lo estime, no, la gente la lleva por lo que es, por la forma de pensar, por sus ideas, por todo eso. Y entonces el tipo viéndose pues tan desplazado dice, no, si no es para el hijo una vez, si usted no es para mí, no será para nadie, y ahí es cuando decide matarla. Y la mata en un sitio público que es conocido. Los sitios de los que yo relato ahí existen en la realidad. Claro. Desde luego que ese hecho es ficticio, ¿no? Claro. Entonces lo va llevando uno. Mire, cuando yo comencé a escribir, cuando en Sueños Amanecer conoció el bosque, la idea se me iba creciendo tanto, el argumento se me iba extendiendo tanto, que fue cuando yo dije, voy a darle el final. Y el final, ¿cuál podría ser de una novela que es todo rosa, que es el amor de dos niños inocentes, puros, que se necesitan, que se complementan, que comparten los sueños, que las tristezas, la una lo sufre por el otro? ¿Era qué? Que tenía que llegar el momento que salieran del bosque. Y llega la mamá en una voladora, alfombra voladora a rescatarlo. Y salen ahí el niño y luego ya se enfrentan a la realidad porque tiene que volver a la casa y la niña volver otra vez al colegio. Oiga, usted lo engatusa uno con toda esta historia, mejor dicho, que uno... La mejor fórmula es ¿dónde conseguimos los libros, las obras, por favor? Estos libros se consiguen en Manizales, en Ágora, librería, que queda al frente del Centro Comercial San Cancio, sí, en el barrio Palermo, y en Leo Libros. Y en Leo Libros. Y yo los vendo personalmente. Leo Libros queda frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cali. Y yo los vendo, yo mismo, la persona me llama y ¿dónde lo vamos a llamar? Demos el número de una vez. El celular mío es 318-690-6408. Otra vez. 318-690-6408. Quien vea este programa y diga, bueno, me despertó el interés por leer ese libro, hombre, llámeme y yo se lo llevo a la casa. Y lo vendo más barato que en la librería. Ahí está. No, por Dios, cada uno contagia. Usted no deje de escribir, usted no deje de hablar de lo que está haciendo, porque bueno, o mejor dicho, lo necesitamos, pero a cantidades en esta sociedad que a veces parece que no tuviera rumbo, porque tenemos más influencias de otras cosas que realmente son banales, no interesan y no aportan absolutamente nada para el desarrollo de los menores, inclusive de usted, los adultos. Don Ariel, hay dos obras muy importantes para la comunidad de Aranzazu, históricamente lo hemos conocido así,
Una es la historia de Aranzazu, que salió por en el año 2000 más o menos, que precisamente el escritor José Miguel Alzate hizo para conocer esa historia de la fundación, digamos todo el trasegar histórico de Aranzazu. Y para mí otra obra importante que mezcla el tema literario y el histórico es San Rafael de los Vientos, una obra que a mí por lo menos me cautivó bastante porque le permite a la Aranzacita reconocer los espacios, reconocer los elementos, reconocer algunos personajes que hacen parte de la vida real de Aranzazu. Además es enriquecido con otros escenarios ficticios creados por la imaginación prácticamente prodigiosa de José Miguel Alzate. Nos permite conocer también momentos históricos que están enclavados con la realidad y otros tantos momentos históricos que no corresponden a la realidad, pero que, repito, enriquecen ese trabajo literario, cultural e histórico de esa obra. Obviamente la leí con mucha atención, es de esas obras que no le permite a uno despegarse, es como una película que uno entra y no puede pausarla. Eso pasa con esta obra, es una obra que uno inicia a leerla y yo creo que se lee en 3, 4 días porque realmente atrapa al lector y creo que es una muestra más de que José Miguel Alzate es uno de los mejores escritores que han nacido en Aranzazu.